nosotros somos el equipo 4 y está conformado por Medina Telles, Jair Eduardo, Montoya Pacheco Brandon y su servidor Martín Martínez Uriel Israel. El tema que nosotros vamos a hablar va a ser sobre el interés y su definición, clasificación y ejemplos. Soy Montoya Pacheco Brandon y les hablaré sobre el tema del interés, definición, conceptos, características, además del interés simple y compuesto. Abajo veremos el tema de interés. Empezaremos diciendo que el dinero se establece y se mide mediante una tasa de interés, un porcentaje que se aplica y se suma periódicamente a una cantidad o a varias cantidades de dinero por un periodo determinado. Cuando se pide dinero prestado, el interés se paga es el cargo del prestatario por el uso de la propiedad del prestamista. Cuando se presta o se invierte dinero, el interés obtenido es la ganancia del prestamista, proveedor o un bien a otra persona. Así podemos definir el interés como el costo de tener dinero disponible para el uso. El dinero se puede prestar y liquidar de muchas formas, y también se puede generar intereses de muchas maneras distintas. Sin embargo, normalmente al final de cada periodo de capitalización, el interés generado sobre la capital se calcula de acuerdo a la tasa de interés determinada. Los dos esquemas para calcular el interés generado se producen. Antes de pasar a los temas de interés simple y interés compuesto, tenemos que tener en cuenta algunos datos. 1. La cantidad inicial de dinero que se invierte o se solicita en un préstamo o en una transacción se le llama capital. Se representa con una C mayúscula o una P mayúscula. 2. La tasa de interés, representada por una I minúscula, mide el costo o el precio del dinero y se expresa en un porcentaje durante todo un periodo. 3. Un periodo llamado periodo de capitalización, representado por una letra N, determina la frecuencia con la que se calcula el interés de la tasa. 4. Un periodo especificado determinado de la duración de la transacción y por ende se establece un cierto número de periodos de capitalización. Se representa con una N mayúscula. 5. Un plan de ingresos o egresos, representado con una A o una N. Nos da un patrón específico del flujo del efectivo en un periodo determinado. 6. Cantidad futura de dinero, representada por una F mayúscula. Es el resultado de los efectos acumulativos de la tasa. Ahora pasaremos a ver el interés simple. El interés simple es el valor que se genera sobre un monto de una capital invariable y se aplica sobre una inversión o un crédito. Se denomina simple porque se calcula solamente con el valor del capital inicial. Este concepto se aplica para calcular cuánto se gana en una inversión, un ahorro o cuánto pagarás en un préstamo o un crédito. Su característica principal consiste en que el interés calculado siempre permanecerá invariable en cada rango del tiempo sin modificación. Asimismo, el valor de este interés simple se calcula sobre la misma base inicial de la capital, el cual no se modifica a lo largo de la duración del crédito de la inversión. Abajo podremos ver en la lámina su fórmula para calcular el interés simple, que es el interés es igual al interés por la capital por un número de periodos, que es la fórmula 2.1. Ahora, si queremos saber el total disponible al final de n periodos, F sería F es igual a P más 1, que es igual al número de capital más 1 más el interés. Ahora tendremos el interés compuesto. El interés compuesto consiste en una acumulación de rendimientos sobre rendimientos anteriores. Dicho de esta forma, es un aliado para acumular riqueza a largo plazo. Este interés se suma a la capital inicial sobre la que se generan nuevos intereses. El dinero tiene en este caso un efecto de multiplicador. El capital crece al final de cada periodo al que se aplica dicho interés. De esta forma, el siguiente interés se fijará sobre una base de capital mayor y así sucesivamente, haciendo que esto se vuelva exponencial, como lo muestra la fórmula de la lámina, donde podemos ver que F es igual a P por 1 más I por n periodos. Esto se aplica de forma consecutiva hasta finalizar el número de periodos. Algunas de las características del interés compuesto sobre el interés simple es que la capital inicial crece en cada periodo sobre la que se va acumulando el nuevo interés. Otra característica que los distingue de uno del otro es que la tasa del interés se aplica sobre una capital que va cambiando, que en contrario al interés simple, donde se queda en una base y no se mueve de ahí. Por último, el interés aumenta en cada periodo gracias a las reinversiones de dicha capital y del interés. Posteriormente pasaremos a ver un ejemplo donde podremos ver cómo se podrían aplicar. Pasaremos ahora a los ejemplos. En este ejemplo utilizaremos tanto el interés simple como el interés compuesto.
Supongamos que se depositan los pesos en una cuenta de ahorros que pagará intereses de una tasa del 8% anual. Supongamos que no se retira el interés generado al final de cada periodo, en este caso serán años, sino que se dejará que se acumule. Para eso pasaremos a responder dos preguntas. A. ¿Cuánto dinero tendrá al finalizar el tercer año con un interés simple? Y B. ¿Cuánto dinero tendrá al finalizar el tercer año con un interés compuesto? Ahora pasaremos a las soluciones. En el inciso A ocuparemos la segunda fórmula en la que vimos en las láminas anteriores, la cual nos dice que f es igual a 1000 por 1 más 8%, que es la tasa de interés que estamos observando, más por 3, que son los años que queremos calcular el interés, que nos dará un total de 1240 pesos. En la tabla de abajo podremos observar cómo el interés se queda estable durante todo el periodo de interés. Ahora pasaremos con el inciso B, que es el interés compuesto. En esta parte aplicaremos la fórmula 2.3 de las láminas anteriores, donde podremos decir que f es igual a 1000 por 1 más el 8% elevado al cubo, que nos dará un total de 1259.61 pesos. De igual forma, en la tabla de abajo podemos ver cómo el interés que se va generando va aumentando con cada año. Martínez Uriel Israel, soy del grupo 8EB2 y el tema que me toca exponer es sobre el interés equivalente. Interés equivalente, también se le conoce como tasa anual equivalente y se denotará como TAE. Es un concepto financiero basado en fórmulas matemáticas diseñadas para permitir comparaciones entre productos de ahorro e inversión. Para ello, incluye en el cálculo no solo la rentabilidad ofrecida, sino también otros aspectos que son específicamente considerados por las partes del producto, como comisiones o plazos, que nos sirven para ver qué tan rentable es un producto o qué tan desfavorable puede afectar. La fórmula para el cálculo del tipo de interés anual se basa en el tipo de interés nominal. Se le denomina con I o R en el subíndice y tiene en cuenta las cuotas que paga interés. Por lo tanto, cuando más interés se pague, mayor será la TAE, porque dicho interés es rentable. En la fórmula, en la TAE lo podemos dividir de la siguiente forma, que sería 1 más R entre F. Esa expresión se va a elevar a F y después se va a multiplicar por menos 1. Diciéndolo de otra forma, F son las fracciones liquidaciones de interés. Entonces, para saber qué valor se le va a dar, las fracciones de interés de liquidación interés puede ser 12 para intereses mensuales, 4 para intereses trimestrales y 2 para interés semestrales, y así sucesivamente. Entonces sí son muy importantes. Para entender mejor lo que es el interés equivalente, lo veríamos con un ejemplo, y sería: ¿cuál será la TAE de un depósito a plazo fijo de un año con tipo de interés nominal anual, que sería del 5%, y liquidación semestral de interés, y en caso de liquidación mensual de interés? ¿Qué es lo que podemos ver de este problema? O bueno, de este ejemplo. Primero, que vamos a tener que el interés nominal anual va a ser del 5%. Si lo convertimos en porcentaje, bueno, más entendible, sería del 0.05%. Bueno, del porcentaje. Y por consiguiente, semestral, como ya había mencionado anteriormente, semestral se refiere a 2. Entonces, por consiguiente, como lo tenemos en la primera pregunta que nos está diciendo, que es la TAE de liquidación semestral del interés, va a ser 1 más, paréntesis, que sería 0.5 entre 2 elevado al cuadrado, y toda esa expresión la vamos a multiplicar por menos 1 y nos va a dar de 5.006%, que es lo que estaría pasando en la TAE, la de liquidación semestral del interés. Y por consiguiente, para cuando sea mensual, ahora aquí va a ser a 12.
va a ser casi toda la expresión, nada más donde vamos a cambiar va a ser cuando esté elevado a la potencia 12 y dividido entre 12. Y nos dará que va a ser la liquidación mensual va a ser de 5.12 aproximadamente. También se utiliza la TAE en el caso de créditos. La TAE, dependiendo del tipo nominal aplicable y del número de veces que se liquidan los intereses del año, además incluyen las comisiones y otros gastos que el prestatario ha de pagar a la entidad financiera. Soy Eduardo Medina Telles, soy del grupo 8EB2 y voy a hablar sobre la tasa efectiva de impuesto y la tasa de interés. Tasa de interés. Las tasas de interés es el coste de oportunidad por no disponer del dinero, bien sea para el cliente por su depósito bancario, que es la rentabilidad, o para el banco por un préstamo, que es el interés. Este coste de oportunidad se estipula en base a un porcentaje que, en función del plazo y del capital, reportará un beneficio sobre la cantidad inicial con capitalización simple. No incluye los gastos financieros ni las comisiones. En el caso de la tasa de interés nominal, se puede decir que nos informaría, en términos brutos, principal diferencia con la tasa anual equivalente. Ambos indicadores son estipulados por cada entidad de forma independiente y su valor suele ser o suele estar ligado proporcionalmente al ciclo económico y indicadores de referencia. Tasa efectiva de impuesto. La tasa efectiva de impuesto es aquella que se calcula con la información manifestada en la última declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión, mediante la división del monto del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio fiscal que corresponda entre los ingresos acumulables de dicho ejercicio. La fórmula es tasa efectiva de impuesto es igual al ISR causado. Gracias por ver el video y pues esperamos que haya sido lo más comprensible y pues eso sería parte del equipo 4. Gracias.